Este proyecto de investigación lo estamos desarrollando en colaboración con el profesor Juan Guerra y con el profesor Pedro Sánchez Gómez, también del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Murcia. El objetivo del proyecto fundamentalmente es medir las tasas de fijación de la vegetación natural frente a las tasas de fijación de CO2 de transectos fitoclimáticos de la región de Murcia. Las formaciones vegetales que estamos estudiando son 7. La primera de ellas es un palmitar cornical termo-inframediterráneo, compuesto principalmente por palmito, cornical y espino. La segunda formación vegetal es un tomillar termo-mesomediterráneo, compuesto fundamentalmente por tomillo y por jara. La tercera es un albaidal termo-mesomediterráneo, compuesto fundamentalmente de especies como la albaida y el romero. El cuarto de ellos es un espartizal, compuesto fundamentalmente por esparto. La quinta formación es un pinar de pino carrasco termo-mesomediterráneo, compuesto fundamentalmente por pino carrasco, coscoja y lentisco. La sexta formación es un cascarral meso-supramediterráneo, compuesto fundamentalmente por la encina o carrasca. Y la séptima y última es un sabinar mixto supramediterráneo, compuesto fundamentalmente por sabinas, albares y moras. Estas son las especies naturales donde estamos realizando las medidas de tasa de fijación de CO2 y nuestro objetivo es compararlas con especies hortofrutícolas de interés relativamente grande en la región de Murcia, como son los arbustos, naranjo y melocotonero, y como son también hortalizas en el caso de las lechugas. La metodología que estamos utilizando es seguir el crecimiento de estas plantas que he descrito anteriormente a lo largo de varios meses. Nuestra idea sería intentar hacerlo durante un año natural. Durante ese año natural nosotros estamos midiendo el crecimiento de las especies, fundamentalmente midiendo el peso, la cantidad de biomasa, con el tiempo, que acumulan con el tiempo. En un determinado momento, esos análisis de biomasa de peso fresco, lo que realizamos es sacamos las plantas de los maceteros o del terreno donde estén sembradas, las introducimos en una estufa para secarlas, controlando los pesos, y luego vemos el peso seco, restando el peso, para restar el peso de acumulación de agua. Con esa ganancia en peso, nosotros podemos calcular, y de hecho las estamos calculando tasas de crecimiento, tanto de las especies hortofrutícolas como de estas especies de los transectos fitoclimáticos. Con el material seco estamos procediendo a hacer un análisis de carbono para saber la cantidad de carbono que hay en ese material, en esa biomasa. De tal forma que a lo largo del experimento nosotros tenemos un intervalo, un aumento de peso, que en última instancia va a estar reflejado en un aumento de carbono, con el tiempo, y ese aumento de peso trasladado a aumento de carbono lo dividimos simplemente por el tiempo que han estado las plantas creciendo, y estamos calculando no solo tasas de crecimiento, sino tasas de fotosíntesis, también de asimilación neta de dióxido de carbono. Nosotros los valores que queremos expresar son valores de tasa de fijación neta a lo largo de un año, pero de un año natural. ¿Qué significa eso? Que nuestra idea es medir esas tasas de fotosíntesis no solo durante 365 días uniformes,
que no es ese el objetivo, sino medirlas en la época de la primavera, en la época del verano, en la época del otoño y en el invierno, de tal forma que tengamos las tasas de fijación en cada una de esas épocas y podamos compararlas individualmente entre estas especies que crecen naturalmente y los cultivos de la región de Murcia, y las tasas de fotosíntesis de los cultivos de la región de Murcia. Los resultados que estamos obteniendo los podemos marcar a 3 niveles. Un primer nivel sería calcular, determinar las tasas de almacenamiento de carbono por kilogramo de biomasa. El segundo objetivo sería determinar las tasas de crecimiento de estas especies y con los dos valores nosotros vamos a calcular las tasas de fotosíntesis neta normalizada para cada especie. ¿De acuerdo? Los resultados que estamos obteniendo hasta ahora no son resultados definitivos, ya que lo que llevamos estudiado es el periodo natural desde julio hasta enero, las fechas en las que nos encontramos ahora mismo. Sí podemos decir, a grosso modo, que, por ejemplo, la vegetación natural presenta unas tasas de almacenamiento de carbono por kilogramo de biomasa muy superior o relativamente superior a los cultivos hortofrutícolas. ¿Cuánto? Bueno, las tasas de almacenamiento de carbono por kilogramo de biomasa que estamos midiendo en este periodo, en el periodo que llevamos estudiado, son del orden, en el caso de los cultivos hortofrutícolas, son del orden de 1/3 a 1/4 de las tasas que presenta, por ejemplo, el pino alepensis, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, cuando medimos las tasas de crecimiento, nosotros estamos encontrando valores de crecimiento muy superiores, en el caso de los cultivos hortofrutícolas, a los valores de crecimiento que presenta la vegetación natural. Las tasas de crecimiento de la lechuga o del melocotonero, del naranjo, son del orden de 150 a 200 veces superior a las tasas de crecimiento que presentan las especies que crecen en el medio natural, en los transectos fitoclimáticos que estamos estudiando. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Bueno, pues el resultado es muy sencillo. Si la tasa de crecimiento es 200 veces superior de un cultivo hortofrutícola frente a la vegetación natural, aunque la tasa de almacenamiento de carbono sea 1/3 o 1/4 de ella, resulta que el resultado es que tenemos tasas netas de fijación del dióxido de carbono del orden de 50 veces superior para la vegetación, para los cultivos hortofrutícolas, si los comparamos con la vegetación natural. Estamos también determinando el volumen de atmósfera que se sanea por el crecimiento de estas especies. El término más correcto sería definirlo como el volumen de atmósfera reciclable. ¿Qué significa esto? Bueno, significaría la capacidad que tiene cada planta para reducir los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera desde los niveles actuales, que son del orden de 385 partes por millón, a los niveles observados antes del periodo industrial, que son del orden de 280 partes por millón. De tal forma que nuestro objetivo también es intentar saber cómo cada una de estas especies es capaz de reducir los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera hasta los niveles observados antes del periodo industrial. Esto nos daría una magnitud, y la magnitud, como he comentado antes, sería el volumen de atmósfera que es capaz de reciclar cada planta, cada especie de la que estamos estudiando, que indudablemente habría que expresarlo en un valor normalizado, pues por ejemplo por kilogramo de biomasa.